presenta para la primera entrevista que vamos a presentar ahora. Ahí está, como ustedes saben, en los días posteriores al balotaje y en los primeros análisis del resultado electoral, el senador nacionalista Sergio Botana planteó, entre otras cosas, que la victoria del Frente Amplio se debió a que en los últimos meses hubo inspecciones de la DGI, el BPS y aduanas que tuvieron una finalidad política y que molestaron a los más vulnerables. Estos dichos generaron declaraciones y repudio por parte del PIT-CNT que exigió una retractación del legislador y también de la Asociación de Trabajadores del BPS. Para conocer más sobre estas repercusiones estamos ya recibiendo a Natalie Barbé, ella es secretaria general de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Bienvenida, Natalie, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Bienvenida. Antes de empezar la entrevista vamos a recordar para los televidentes que no saben, las primeras declaraciones de Botana se dieron en el programa Fácil Desviarse de FM del Sol. Luego el viernes estuvo Botana en nuestro programa, reafirmó todo lo que había dicho. Vamos a ver un cortecito y seguimos con la entrevista. Que hubo una actitud política bastante negativa, pero confirmatoria de una actitud que se dio por mucho tiempo en varios lugares del Banco de Previsión Social, de la DGI, del MIDES, donde hubo una acción politizada de parte de algunos funcionarios. ¿Cuánta gente tiene trancadas sus jubilaciones? Temas de trámites que demoran años. ¿Cuánto estuvo cerrado? ¿Cuánto estuvieron cerrados varias de las oficinas del Banco de Previsión Social que durante la pandemia se protegieron a sí mismos? Pero además, la gente lo ve, muchas veces la gente va a hacer el trámite. ¿Se protegieron a sí mismos? ¿A qué se refiere? A que un banco que es de la máxima sensibilidad social, que en el momento de la pandemia debió ser de las primeras líneas de trabajo de la gente. Es un tema de actitud. La gente en pandemia recibía la hora para dentro de 3 meses y cuando llegaba la hora se la daban para dentro de 3 meses más. Pero perdón, esto sucedió durante el gobierno que usted integraba. Entonces, o sea, la crítica ¿es hacia los funcionarios o es hacia el propio control de los organismos públicos? Y póngale por ahí también, claro, pero no es tema que uno no hubiera estado hablando permanentemente. Bueno, ahí estaba parte de la entrevista entonces que manteníamos el pasado viernes con el senador Sergio Botana y por eso es que hoy vamos a charlar con Natalie Barbé para que nos dé la visión de los trabajadores de la Seguridad Social sobre todos estos dichos. Natalie. Primero que nada vemos que el senador Botana tiene una ignorancia total de cómo funcionan los entes públicos, ¿verdad? De que los trabajadores no son autónomos, los trabajadores reciben órdenes de sus jerarcas. Tanto cuando habla de la pandemia, que fue un decreto hecho por el presidente de cerrar los entes públicos y mandar a teletrabajo para cuidar a la población cuando nos decían que, el famoso quédate en casa. Sin embargo, no se dejó de trabajar. Hubo áreas que fueron las que sostuvieron principalmente los subsidios por desempleo y enfermedad que se dispararon a miles en 24 horas porque la gente tenía que irse para la casa por este decreto gubernamental, ¿verdad? De cerrar no solamente los entes públicos, sino de sacar a la gente de la calle y que solamente los servicios más esenciales quedaran trabajando presencialmente. No es una definición, no es una actitud del funcionario ir o no a un ente que está cerrado. Y además desconoce totalmente cómo funcionó. Los trabajadores públicos en ese momento, por lo menos los de Banco de Previsión Social, trabajaron entre 12 a 16 horas diarias, de lunes a domingo, para poder sacar justamente todos esos subsidios, porque de repente en 24 horas pasamos a tener de 300 subsidios a 10.000. Carece totalmente de saber cómo funcionan los entes, principalmente cuando acusa inspectores. Todos los años, cuando se ejecuta el presupuesto en el Banco de Previsión Social, los directores marcan el trabajo que se va a realizar durante todo el año. Ningún director puede moverse ni un ápice de lo que manda ese jerarca. No existen tampoco las inspecciones de oficio en ninguno de los entes. Cada inspección que se hace se realiza
bajo un mandato de otro jerarca. Perdóname que te interrumpa, pero esto lo decís por lo que señalaba el senador de este supuesto asusamiento o inspecciones excesivas de algunos funcionarios hacia algunos comerciantes o en los pasos de frontera. ¿A eso te referís? Exacto. Él habla como que el funcionario hiciera más inspecciones o a personas que no debía hacérsela por un tema político. Primero que nada, también carece de la realidad que está viviendo hoy el Banco de Previsión Social, donde incluso se realizaron mucho menos inspecciones que en otros años, porque por la falta de personal, que es algo que desde la Asociación de Trabajadores venimos denunciando desde el año 2021, empezamos con el conflicto y con las denuncias, justamente eso que él dice, ¿verdad?, de los atrasos en las jubilaciones, en las agendas, etcétera, por la falta de personal y por los cambios de la metodología de trabajo. Te escuché en una entrevista de Fácil Desviarse donde vos hablabas de que hay unas 10.000 jubilaciones atrasadas por ese cambio en la metodología y por la falta de personal. Exacto, porque antes tú ibas a una sucursal, te atendía una persona, era quien iniciaba y quien terminaba tu trámite. Ahora, para generar una especie de ilusión de que las cosas funcionan igual, hay una persona que solo recibe los trámites y luego eso pasa a lo que ellos llaman back, que son 2 o 3 personas en el mismo lugar que se tienen que encargar de todo lo que ingresó. O sea, es una persona ingresando continuamente expedientes y luego pasa para atrás donde tienen que finalizarlo. Eso llevó a que tuviéramos hoy 10.000 expedientes atrasados. O sea, se coincide con el diagnóstico que hay jubilaciones trancadas, como Exacto. dice él, pero no en el origen político. Es decir, él lo atribuye a una intencionalidad política. Ustedes dicen, es verdad que hay jubilaciones trancadas, pero la causa es otra, es una nueva organización del trabajo. Es una nueva organización de trabajo y hay que ver que en los últimos 6 años bajamos de tener 5.000 funcionarios a 3.200. Estamos en la baja histórica. Para toda BPS da más de 13.000 prestaciones y tiene sucursales en todo el país. Y para eso tenemos 3.200 funcionarios. Incluso él habla de las inspecciones. Se están haciendo menos inspecciones porque los inspectores tuvieron que dejar de salir a la calle para hacer trámites internos, por ejemplo, la fiscalización de lo que es construcción para poder sacar adelante las jubilaciones. En un momento había tanto atraso que justamente le dijeron no hagan la parte de la calle, hagan la parte de fiscalizar el ingreso de las jubilaciones para poder sacarlas. Hay 10.000 expedientes hoy trancados, hay 700 personas esperando para atenderse en odontología, porque también no tenemos la cantidad de profesionales necesarios. Somos quienes manejamos las enfermedades raras en este país y, por ejemplo, hace casi 10 años que no hay una dermatóloga en el Banco de Previsión Social y nosotros somos encargados de la hiperdermólisis ampollar, que es lo que le llaman la piel de cristal. Ha sido tanto el recorte que han hecho en el Banco de Previsión Social y nosotros lo venimos denunciando. Incluso en agosto le entregamos al presidente de la República en mano una carta donde le hablábamos de esto. La población lo puede visualizar. El artículo 8, cuando la reforma elimina el artículo 8, que hasta el 30 de noviembre del año pasado tenían para agendarse. Ya pasó un año y hasta el día de hoy no han podido recibir un asesoramiento. Y ellos han negado sistemáticamente la falta de personal. Entonces a nosotros realmente nos molesta mucho, primero, el mensaje de odio que está generando, porque tenemos que ver que los inspectores hacen un trabajo muy delicado, porque son las personas que van a una empresa y fiscalizan que no haya una persona trabajando sin aporte, que denuncia a esa empresa. Normalmente son perseguidos, hemos tenido casos que lo han perseguido hasta su casa, y que él dé este mensaje de odio, de que esa persona lo hace a propósito por una intención política, o que la población crea que su jubilación está atrasada porque uno, con actitud, como dice él, decide no hacerlo, es un mensaje de odio muy peligroso. Nosotros ya hemos tenido compañeros que han recibido puñaladas en las sucursales porque la gente se descarga esa negatividad que le genera al no tener su prestación. Yo creo que ha sido muy irresponsable en todo lo que ha dicho para los funcionarios en sí, para la población también, y hasta incluso con los jerarcas que pertenecen a su propia coalición, que son quienes dan las órdenes en el Banco de Previsión Social. Nosotros tenemos 4 directores que son representantes políticos, que son, al ser mayorías, quienes toman las definiciones. Yo creo que hubiera sido mucho más sano, antes de salir a la prensa, a emitir todo lo que ha dicho, que nosotros lo que veíamos es que cada vez que hablaba tiraba para atrás lo que decía anteriormente. Y principalmente el tema de estar hablando de un delito, porque que un funcionario público corte una prestación, como dice el MIDES, por un tema político es un delito. Que un funcionario del Banco de Previsión Social haga una inspección porque se le ocurre a una persona por un tema político es un delito. Y los delitos hay que denunciarlos en la justicia con pruebas. Pero ¿y esto cómo sigue, Natalie? Porque vos justamente estás diciendo, Botana está haciendo acusaciones que son falsas,
que podrían incurrir en un delito en el caso de que fueran ciertas, ¿ustedes van a tomar alguna medida? Sí, nosotros sí vamos a tomar medidas porque no podemos permitir que una persona cargue toda la responsabilidad de haber perdido unas elecciones, de que los entes funcionen mal en los trabajadores justamente que son quienes llevan adelante ese trabajo. Me parece muy fácil descargarse y decir que la culpa es de otro, y me parece también muy burdo desde la forma en que lo dice. Yo creo que uno puede incidir de repente en ciertos ámbitos políticamente. Ahora, en el trabajo que hace diariamente recibiendo órdenes es imposible. Es más, si alguien lo hubiera hecho, hubiera tenido un sumario, porque es algo que no está permitido. Incluso nosotros hoy tenemos adelante una denuncia en el Ministerio de Trabajo, porque el 25 de octubre teníamos un compañero que estaba repartiendo folletos en el hall del edificio sede, justamente por este conflicto de que no tenemos personal, de que la gente no está accediendo a sus derechos por el cambio de metodología, y bajó el vicepresidente del banco, Grafiña, con el gerente general Repeto y la subgerente general Romero, acusándolo de proselitismo político, echándolo a los gritos y poniéndole una guardia policial para que no ingrese, cuando él estaba repartiendo folletos que nada tenían que ver con el plebiscito. O sea, imagínense que si bajo esa situación se reacciona de esa manera, si hubiera un funcionario público a cambio de ejercer su política partidaria generando o no trámites. Es una locura solo imaginarlo. Para ordenar un poco, entonces, la tesis que Botana sostenía era que sí existían demoras dentro del BPS, Sí. es un diagnóstico que ustedes coinciden, él lo atribuía a una confabulación electoral, digamos, y ustedes lo atribuyen a estas modificaciones en la organización del trabajo que se han dado en este gobierno, ¿correcto? Lo atribuimos a la falta de personal, porque no solamente, recordemos que cuando asume este nuevo gobierno se cambia el 3x2, el reemplazo de si iban 3, quedaban 2 a un 3x1 y se eliminan todas las vacantes hasta el 2019. O sea, se arranca el año 2020 sin vacantes para ingreso de personal. Y en los últimos 4 años redujo un 20% lo que es el personal. No se renovaron lo que se hacía normalmente un 60% de los pasantes y becarios, que lamentablemente hace muchos años son casi la médula también de la atención al público, porque al no ingresar personal fijo, pasantes y becarios son los que cubrían esos lugares. Ustedes entonces identifican que hay una dispersión administrativa por todas las razones que vos ahora mencionás, pero en realidad las críticas hacia esta dispersión administrativa no son nuevas. En el BPS han existido a lo largo, por lo menos, de las últimas décadas. Sí. A mí me interesa conocer si la eficiencia en los trámites era superior antes de que llegara este gobierno a después. Si hay algún indicador que nos pueda mostrar cómo están los trámites a nivel general. En realidad sí, era no tan superior, porque hace mucho tiempo que venimos, ¿no?, con una baja de personal y de metodologías. Hace muchísimo tiempo que nosotros estamos pidiendo una dimensión del trabajo para ver justamente en qué oficinas falta más personal, en qué oficinas de repente se puede cambiar, y eso lo venimos exigiendo ya desde gobiernos anteriores. Acá se bajó un 20% de la plantilla de funcionarios sin hacer una dimensión de lo que era la necesidad del trabajo. Nosotros lo atribuimos también a ese cambio de metodologías porque en estos últimos 4 años se han dedicado a generar una especie de pantalla como que las cosas funcionan. Si uno va al edificio sede, por ejemplo, ve en el hall un amontonamiento de trámites y de funcionarios y de personas y sube a los otros pisos y los pisos están vacíos con muebles amontonados. Entonces lo que se ve para afuera parece que hubiera muchísimo trámite, muchísimos funcionarios, todo estuviera funcionando, pero para arriba está vacío. Es una lástima ver todo ese edificio hecho un depósito en los otros pisos. Este cambio de la metodología de trabajo, ese invento que hicieron del back y front, como le llaman ellos, que viene a ser una persona que solo recibe, no tampoco modula si realmente puede con esa cantidad de trámites. Si yo solo recibo, según el horario que hago, cada 15 minutos recibiendo una persona, no es lo mismo que antes, que la persona que se tenía que hacer cargo de ese trámite, bueno, iba viendo más o menos cuánto podía recibir para cuánto poder finalizar. Ahora recibo todo, a la persona le parece que su trámite ingresó, pero después te está 6, 7 meses, un año y medio para que haya una resolución. Entonces, pero ¿hay algún indicador que permite comparar? Antes de las modificaciones se lograban concretar tal número de trámites, ahora esto empeoró. Y el indicador es que nunca tuvimos en el Banco de Previsión Social 10.000 expedientes atrasados. Hemos tenido atrasos por la falta de personal, pero 10.000 expedientes y 700 personas esperando para atenderse en algo tan sensible como es odontología, porque odontología del Banco de Previsión Social
van las madres adolescentes con pocos recursos y los niños con las situaciones más vulnerables social y económicamente. 700 personas esperando una atención odontológica. Y esto es principalmente, y el principal culpable es la falta de personal y el cambio de metodologías, que nosotros desde que iniciaron estas metodologías les dijimos, hay que ver algo, ¿no? También, porque hay siempre cierta molestia y cierto odio hacia el funcionariado. Pero el funcionariado está 20, 30, 40 años en el ente y estos directorios cambian cada 5. Cuando ingresaron y traen estas metodologías, nosotros le dijimos, esto no va a funcionar porque hay cierta demora en los trámites. Yo no puedo recibir todo lo que venga y después ver recién si lo analizo y si lo llevo adelante porque va a pasar esta situación. Y ha sido una negación continua ante la realidad. Y hoy es este el resultado. Y hoy mismo lo siguen negando. Si hoy entrevistan a Cabrera, seguramente les va a decir que esos 10.000 expedientes salen mañana. Seguimos teniendo una negación ante esta situación. Y el colmo ha sido este señor diciendo que eso es culpa de intereses políticos de los funcionarios. ¿Esos 10.000 expedientes son todas jubilaciones en trámite? Son varios, pero en su mayoría son jubilaciones. ¿Y cuánto es el atraso que tienen? Y tiene un atraso mínimo Lo que de 7, tienen 8 más, meses. lo que tienen el peor de los casos. El peor de los casos llega a más de un año. Más de un año. Exacto. ¿Y es porque es una jubilación que por algún motivo es complicada o algo, o es simplemente que está ese atraso? Es por la falta de personal para poder seguir justamente las metodologías, porque si yo tengo las jubilaciones que salen rápido, son las jubilaciones obviamente que no tienen que tener reconocimiento de servicios, que tienen todo como para solamente solicitar la jubilación. Ahora, cuando hay un reconocimiento de servicios, tiene que haber atrás un funcionario que cite a los testigos, tiene que haber un fiscalizador que fiscalice los lugares donde trabajó, y ese es el problema. Primero, la falta de personal y segundo, la cantidad de expedientes que tiene cada funcionario para llevar adelante. Y eso hace que de repente avance en un camino, pero en otro quede trancado. Pero como les digo, ha sido demasiada la sobrecarga para lo que realmente se puede soportar con los funcionarios que hay. Y el avance en el aportar tecnología para ayudar a estos procesos, por ejemplo, hace poco se inauguró que fue muy publicitado y creo que hacía falta, ¿cómo se llama? Cuando el calculador, simulador de jubilaciones, ¿eso no compensa en parte lo que se ha perdido en funcionarios? No compensa porque nosotros tenemos una población que no está acostumbrada a hacer estos trámites por la web y esos trámites que supuestamente carecerían de un funcionario, terminan en un funcionario. O porque la persona no entiende cierta documentación que tiene que adjuntar o porque directamente no entiende cómo tiene que realizarlo y eso termina. Entonces es como que hasta entorpece. Yo creo que nos falta mucho a nosotros para poder llegar a la vía de que los trámites se puedan hacer a través de la tecnología. Principalmente los que jubilaciones, porque estamos hablando de personas de otras generaciones que no están tan acostumbradas a esto. Incluso en empresas, que nosotros pensamos que en la parte de asistencia al contribuyente iban a tener un poco mejor manejo, y se da lo mismo. Inician el trámite por la web, pero eso termina luego en un funcionario porque algo faltó, porque no se escaneó bien, porque la persona dudó. No estamos preparados todavía y eso no ha agilizado. Otra de las pantallas, por ejemplo, es poner la sucursal en Tres Cruces, que lo único que hace es un funcionario con un tótem que da información general como alguien puede acceder por el 1997. Aprovecho a preguntarte, ya que estamos hablando de los trámites, ¿en qué quedó, qué pasó, o si sabés como funcionaria cómo va a seguir adelante esta consulta que se iba a hacer a los trabajadores del entorno de los 40 años sobre la posible revocación del artículo 8, que permitiría en algunos casos salir o no de la SAFAP, que era algo que, para las personas que nos están viendo, que las personas de 40, creo que era 40, 48, corregime, o 49, sí, tenían que anotarse en el BPS te enviaba un correo con que ya tenías tu número reservado y antes de fin de año se suponía que se iba a llamar a cada una de esas personas para que recibieran asesoramiento. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado. Lo último que nosotros supimos es que iba a ser ahora, en diciembre. Todavía no hemos visto que salieran las convocatorias. Eso es algo también que transparenta, porque aparte genera mucho nerviosismo en los trabajadores. Nosotros continuamente recibimos consultas porque hace un año que hicieron la reserva, no saben en qué va a quedar, si los van a llamar. Es mucho tiempo para una persona estar esperando, más cuando se le augura que perdió un beneficio tan grande como era la bonificación que tenía por el artículo 8. Nosotros, incluso para que vean la dicotomía que hay en lo que dice Botana de la realidad, el martes pasado se cerró una atención que se brindaba en Casa Valle,
que un funcionario del Banco de Previsión Social iba al Instituto Cívico justamente para acceder a una población que por su vulnerabilidad socioeconómica no va a los edificios centrales. Entonces, tanto Mides como Registro Civil como el Banco de Previsión Social van a esa zona una vez por semana para poder realizar ahí los trámites y que esa población tan vulnerable pueda acceder a sus derechos, que es lo que les pasa siempre, no quedan del otro lado del muro y no acceden a sus derechos. Ya pasaron las elecciones, esto no tiene ningún tinte político y sin embargo cerraron esa atención. Ya no se va a brindar más. Una atención que tenía casi 10 años que hacía justamente que la población más vulnerable, que él habla como que está preocupado porque esa población no acceda a sus derechos y sin embargo el martes pasado cierran algo que era fundamental, era como el corazón de ese tipo de atención a los más vulnerados. Tenemos que cerrar, pero tengo una cortita. ¿Tienen previsto hablar con el presidente electo para manifestarle alguna cuestión con el funcionamiento del EPS y el llenado de vacantes, algo en especial? Nosotros vamos a hablar, sí, y además estamos esperando que se conforme el nuevo directorio también para poder juntarnos con ellos, porque hay muchos cambios que hay que realizar, que son posibles siempre y cuando ingrese más personal del Banco de Previsión Social. En el programa del Frente también está el tema de reducir la cantidad de empleados públicos. Pero se reduce la cantidad de empleados públicos, pero se aumentan las tercerizaciones. Eso no quiere decir que no se necesiten personas para hacer los trámites. Lo que pasa es que cambiamos un trabajo estable por un trabajo precarizado y con la mitad de sueldo y que nos cuesta más caro al Estado porque lo que se le paga a las tercerizadoras es mucho más de lo que se le paga a un funcionario público. Las comparaciones que hace el oficialismo en este sentido para justificar, entre comillas, estoy hablando, este cambio en la metodología, es justamente comparar la productividad que consigue el Estado en tareas similares con el sector privado. ¿Ustedes cómo ven esa comparación? Y lo que pasa es que el sector privado normalmente en su empresa contrata la cantidad de personas que necesita para poder sacar adelante su empresa. Es algo totalmente diferente y contrario a lo que pasa en los entes públicos. Cada vez se elimina más personal y cada vez se realizan más trámites, porque también recordemos que para hacer campaña política se generan un montón de beneficios, que para eso necesitarías más personas para que trabajen y sin embargo la reforma, por ejemplo, ¿no? La reforma fue algo que se necesitó que pidieran 500 pasantes más a la OPP, que esos 500 ya se fueron. Sin embargo, la reforma se sigue implantando con la misma cantidad de funcionarios que tenían y muchos de esos funcionarios fueron sacados de trámites normales para instalar esa reforma. Y ahí también se lleva un atraso en los expedientes, porque de repente 3 personas que habían para hacer expedientes jubilatorios, 2 tuvieron que pasar a instalar la reforma. Natalia Barbe, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una pausa. A nuestro regreso vamos a recibir al ministro de Vivienda y